Buen día, respetable público. En este video vamos a hablar acerca de lo que es el proceso de muestreo. También vamos a ver cómo es que se recapitulan los datos o la información para un estudio o una investigación y cómo es que podemos trabajar los datos para tener una mejor interpretación de estos y poder lograr los objetivos esperados. Empezamos con lo que son el tipo de muestreo no estadístico, la cual su definición nos dice que son los métodos de muestreo no estadísticos y no utilizan la probabilidad o el azar para elegir los elementos de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Por lo regular, cuando nosotros elegimos los datos para alguna investigación, utilizamos técnicas para recopilar los datos y también utilizamos fórmulas o cómo es que vamos a utilizar los datos, ya sea dentro de una población finita o infinita. Y el muestreo no estadístico pues no se utiliza ningún tipo de estas técnicas, sino son los datos que vamos obteniendo a nuestra conveniencia. Todo esto pues para tener un mejor trabajo de ellos. Y algunos ejemplos de técnicas de muestreo no estadístico son el muestreo de conveniencia. ¿Qué es un muestreo de conveniencia? Pues como ya lo estamos comentando, yo elijo a las personas o los datos para tener un mejor trabajo de ellos. Por ejemplo, la población que está cerca de mí. Si por decir algo me piden investigar toda la población de un estado en específico, en vez de elegir a todo el estado, nada más elijo 2 o 3 municipios cerca o las colonias aledañas, las cuales yo tengo cerca. Entonces pues es un muestreo de conveniencia porque yo elijo los datos que mejor aporten a mi investigación. Otro tipo de muestreo no estadístico es el muestreo experto, que en este caso la muestra se selecciona a partir de la opinión de un experto. También se conoce como el muestreo a juicio. ¿Qué significa esto? Que si tengo que hablar de cierto tema o tengo que tener un dato muy específico, me voy con algún experto para que éste represente lo que es mi muestra. Aquí tenemos un ejemplo donde me dice que para estudiar las preferencias electorales de nuestra ciudad, un experto nos sugiere las colonias X, Y o Z, que son las de mejor opinión o la generalidad de la ciudad. Entonces estos dos ejemplos, muestreo ya sea convencional o muestreo experto, son ejemplos de un muestreo no estadístico. Continuamos con el muestreo probabilístico. A diferencia del muestreo no estadístico, aquí elegimos los datos de manera aleatoria y no nada más los que necesitamos o a nuestra conveniencia. Y de esta forma, pues cada individuo de la población tiene la probabilidad conocida de ser seleccionado o de no ser seleccionado. Todo esto en base pues al azar y dependiendo de cómo es que elegimos nuestros datos. Y nuestro primer muestreo probabilístico es nuestro muestreo aleatorio simple, en el cual cada individuo de la población o cada dato tiene la misma probabilidad de ser seleccionado de la muestra. Entonces, si por decir un ejemplo, tengo 4 individuos, los 4 individuos pues tienen una probabilidad del 25% de ser seleccionado. ¿Por qué? Porque los 4 representan un 100%, entonces cada uno tiene un 25% de ser seleccionado para el estudio o como muestra. Y entre más personas son o entre más datos son, se divide más la probabilidad de ser seleccionados, pero todos tienen la misma probabilidad y este es nuestro muestreo aleatorio simple. Continuamos con el muestreo aleatorio sistemático y este se utiliza para las poblaciones ordenadas y como su nombre lo dice, necesitamos de un sistema para poder ponerlo en práctica. Y este sistema se empieza con la letra K, que es igual a n mayúscula dividido entre n minúscula. ¿Y qué significa esto? Significa que K es el número que vamos a estar estudiando y esto pues será igual a n mayúscula, donde es el total de nuestra población dividido entre n minúscula, que es nuestra muestra. Y de ahí pues se implementa lo que es un sistema para poder elegir lo que es
el dato que vamos a estar trabajando, que en este caso pues viene dado por una secuencia y se empieza de cierto número, y la secuencia pues sería i, que vendría siendo el dato más el resultado que nos diera acá, y así sucesivamente. En clase pues lo podremos explicar mejor con un ejemplo. Aquí nada más estamos viendo lo que es la parte teórica de nuestro muestreo aleatorio sistemático. Y bueno, pues aquí nos da un ejemplo de que nos dice: imaginémonos que estamos seleccionando una muestra sobre una lista de 10 individuos, en los que los 5 primeros son varones, 5 mujeres, sin empleamos un muestreo aleatorio sistemático con K de 10, que es pues el dato que vamos a estar trabajando, o son 10 datos los que nos pide. Siempre pues seleccionaremos o solo hombres o solo mujeres, y no podrá haber una representación de los dos sexos. Este es un ejemplo que nos da el ejercicio, pero pues como comento, en clase podemos ver un mejor ejemplo. Seguimos con lo que es el muestreo aleatorio estratificado, y este trata de observar las dificultades que presentan pues los dos anteriores, ya que elegimos datos al azar, o pues bueno, población o datos al azar en base a un sistema, y pues este nos simplifica más el proceso, ya que aquí podemos englobar los datos dependiendo a ciertas características, y los englobamos en estratos, y consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí, que son pues los estratos y son sus categorías, gran homogeneidad al respecto, o alguna característica, por decir un ejemplo, la profesión o el municipio, de residencia, el sexo, el estado civil, o alguna característica significativa de nuestro dato. Ya que tenemos estas características seleccionadas, la distribución de la muestra pues va en función de los diferentes estratos y se denominan afijaciones, y puede ser de diferentes tipos. Por decir un ejemplo, afijación simple, donde a cada uno de los estratos le corresponde igual número de elementos de la muestra. Bueno, pues por ejemplo tenemos 3 estratos, y en los 3 tenemos 4 individuos o 4 datos. Eso sería una fijación simple, ya que esos 4 individuos de los 3 estratos que tenemos tienen cierta característica. Afijación proporcional, donde la distribución se hace de acuerdo con el peso o tamaño de la población en cada estrato. Pues hace una división, entonces vamos a ver de cuántos datos se acomoda el estrato. Alguna fijación óptima, donde se tiene en cuenta la previsible dispersión de los resultados, de modo en que se considera la proporción y la desviación típica, ¿sale? Entonces esta tiene poca aplicación, ya que pues no suele conocer la desviación. Seguimos con el muestreo aleatorio por conglomerados, que este es prácticamente parecido al de estratos, nada más con la pequeña diferencia de que aquí ya se divide por áreas o por especialidades. Por decir un ejemplo, pues las unidades de hospitales, de los departamentos y universidades, una caja de determinado producto, y pues son conglomerados naturales, que todos van dentro de una misma área de pues especialidad, o dentro de una misma área con afijaciones o con temas más en comunes. Y los métodos presentados pues hasta ahora están pensados para seleccionarse directamente los elementos de una población, es decir, que las unidades muestrales son los elementos de la población. Y estos son pues los tipos de muestreo que estamos estudiando. A continuación pues muestro lo que es un cuadro comparativo de los diferentes tipos de muestreos probabilísticos que vimos en esta presentación. Nada más lo vemos como representación. Y ya para terminar lo que es el tema, vamos a hablar acerca de cómo es que se recolectan los datos. La recolección de datos es muy importante, ya que con esta pues vamos a ver cuáles son los datos que vamos a utilizar para lo que es nuestro estudio o investigación. Dentro de esta recolección de datos pues se recomiendan vamos a ver lo que son algunos métodos para esto. Por ejemplo, tenemos lo que son las entrevistas personales, en las cuales pues nosotros nos sentamos con nuestra población objetivo de uno en uno. Personalmente lo citamos a cierta hora y le hacemos una serie de preguntas dependiendo de lo que estamos estudiando.
Luego tenemos las entrevistas telefónicas, que es prácticamente lo mismo, nada más que por medio de pues algún tipo de llamada. De ahí continuamos con los cuestionarios, en los cuales nosotros realizamos algún cuestionario, que lo recomendable es que sean preguntas cerradas para poder tener un mejor control de nuestros datos. Se los proporcionamos a nuestra población objetivo, en los cuales queremos que nos llenen la información que necesitamos, y después de eso pues trabajamos lo que es nuestra información. También podemos recopilar datos observando, podemos ir a algún sitio, sentarnos y ver cuál es el comportamiento de las personas o el comportamiento de los datos que queremos recopilar y cómo pues lo podemos hacer. Tenemos las encuestas online o las encuestas en línea, que es parecido al cuestionario, nada más que vendría siendo por vía de internet o correo electrónico o alguna página en la cual puedas hacer preguntas y que las demás personas te respondan. De ahí tenemos los focus group, en los cuales son parecidos a las entrevistas personales, nada más que en vez de hacerlo pues personalmente, tenemos un grupo en el cual los citamos a cierta hora para hacerles preguntas acerca de los datos que queremos recopilar. Y por último, pues los paneles online, que funcionan como si fuera una especie de foros, en la cual también se hacen preguntas dependiendo al estudio o investigación que vamos a hacer. Y pues estos son algunos métodos para recolectar y recopilar datos para una investigación o algún estudio. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Si buscas o necesitas algún tipo o más información de este tema, me lo puedes hacer saber. Que pases muy buen día. Nos vemos. Bye.